Bueno, una nueva temporada de Agencia Paco Urondo TV. En este segundo año vamos a trabajar, vamos a pensar un programa de discusión política que vamos a coproducir con la Universidad Nacional de Quilmes, y eso la verdad que nos da mucho orgullo. En este primer programa invitamos al legislador Fernando Muñoz, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, para discutir un poco las PASO del Frente para la Victoria, dado que Muñoz integra las listas de lo que se conoció como los legisladores rebeldes, porque era la lista alternativa a la oficial que lleva a Tomada como primer legislador y que como figura jefe de gobierno más trascendental, entre otros, está Mariano Recalde. Y en el segundo bloque entrevistamos a Fernando Romero, que es de una organización barrial en Quilmes que se dedica a hacer talleres barriales. Bueno, vamos a intentar que este año la experiencia de Agencia Paco Urondo TV les deje a ustedes tanto como nos deja a nosotros en cada una de estas entrevistas. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Bien, un muy gusto. bien. Che, primero gracias por venir a visitarnos. No, por favor. Bueno, un poco queríamos hablar de esto, ¿no? Las internas del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen como característica principal, al menos hoy, una gran atomización, tanto de candidatos como, bueno, en términos de los votos. O sea, digamos, pareciera o se habla mucho de que, si bien la lista favorita sigue siendo la de Mariano Recalde, parecería que la diva rap está compitiendo en bastante condiciones de igualdad. Lo primero es esto, ¿no? ¿Por qué te parece que está esa equidad y esa fragmentación? Mira, por un lado, algunos suponían de que iba a haber una lista única del kirchnerismo en la ciudad. Me parece positivo, digamos, de que se haya planteado la utilización de las primarias, digamos, de las PASO como lugar también donde se expresen distintas corrientes, distintos dirigentes. En ese sentido, creo que hubo un avance importante. Lo de la lista rebeldes, porque justamente quizás desde el Partido Justicialista, sobre todo en Capital, que es un poco el ordenador de la lista que encabeza el ministro Tomada, se empujó mucho para ver si acordábamos una lista única. Ahí siempre está, ¿no?, la discusión. Nosotros lo hemos entrevistado alguna vez a Víctor Santamaría. Siempre está el imaginario que Víctor y bueno, Juan de Olmos, ¿no?, como también uno de los actores de Víctor, siempre tienen mucha, a pesar de que ellos no ocupan grandes cargos, siempre tienen mucha incidencia final en el armado de esas listas. ¿En ese sentido lo estás planteando? Sí, creo que hay como una tensión en todos estos años, creo que una tensión dentro de lo que es el movimiento nacional en cuanto al vínculo con el PJ. Uh-huh. Hay un ir y venir donde me parece que el ordenamiento institucional o formal finalmente lo termina haciendo el PJ. En el caso nuestro, yo vengo, y no es mi intención volver por lo menos, al Partido Justicialista. Me fui en el 90 cuando se firmaron los indultos. Nosotros realmente empujamos bastante para acordar tanto con el movimiento Evita como el Partido Solidario de Heller, uh-huh, un encuentro común, digamos, una lista común. Hemos unificado lista de legisladores y lista de comuneros, porque también se eligen... Ah, también eso está unificado. En los barrios, sí, nosotros hemos unificado, acordado listas comunes para las 15 comunas, digamos, de la ciudad. Y estamos en una situación, creo, de bastante paridad, con la lista que encabeza Mariano Recalde, lo cual, bueno, creo que habla también de la composición que tiene en la ciudad de Buenos Aires el proyecto nacional. Creo que es una composición bastante variable. Hay una cosa que llama la atención mucho, es, sobre todo a partir de la asunción de Macri como jefe de gobierno, no sé si llamarlo una crisis del progresismo porteño, pero siempre se pensó que en la ciudad de Buenos Aires había un voto progresista muy grande, sobre todo en la figura de Ibarra en aquellos tiempos, y a partir de la llegada de Macri parece haber desaparecido o al menos haberse atomizado. ¿Vos lo ves ese escenario? Sí, creo que lo que se rompió en realidad es una lógica que era dominante en los 90, que era menemismo-antimenemismo. Ajá. Creo que ese antimenemismo hacía que confluyeran sectores muy diversos y que en su momento se lo llamó, digamos, el progresismo, porque en realidad me parece que la construcción de una alternativa al menemismo en Capital estuvo atravesada por experiencias muy disímiles. Algunas volvieron a su lugar natural, a un lugar bastante liberal, algunas las captó el macrismo, otras... Eso es Gior, ¿no?, que por ejemplo jugaba en las listas a veces colectivas, claro, y ahora está en el macrismo. Claro, ¿no? Un poco. Unos tipos más conservadores, sí, exacto.
Sí, y por otro lado hubo una transición que creo que fue el 2003-2005, que fue el lugar que ocupaba Carrió. El lugar que ocupaba Carrió inicialmente era un lugar supuestamente de bastante interpelación al poder digo, me refiero sobre todo a lo que había sido el menemismo y el del arruismo. Claro. Y finalmente termina ella siendo socia y aliada del macrismo. Por eso en realidad en la ciudad, digamos, lo que fue la experiencia de la alianza como alternativa al menemismo, lo que fue la experiencia de la alianza en el gobierno nacional, Claro. que fue peor que el menemismo, o algo, digamos, muy similar en cuanto a, sobre todo a la política económica, la crisis del 2001 y la aparición de Néstor Kirchner, que en realidad aparece en principio como emergente del PJ y del acuerdo con Duhalde. Digamos, bueno, todos esos años de transición creo que han cambiado la composición del voto, digamos, y del lugar físico que ocupaban los progresistas, digamos, en la política del distrito. Eso es lo que creo que ha variado. Y digo, ahí te parece que, porque también en el paralelo se juega la interna, que sería hoy, los números que tenemos es la determinante en los resultados para la ciudad, que es la del macrismo, ¿no? ¿Te parece que Michetti expresa un ala más progresista o de lo que supo ser el progresismo o el antimenemismo, como lo definías, dentro del macrismo? No, yo creo que es una falsa opción. En realidad me pasa inclusive estos días que me encuentro con algunos compañeros que hasta están mirando con cierta simpatía la posibilidad de ir a votar en contra, digamos, de Rodríguez Larreta. Porque sería un Macri más puro. Exacto. Sí, yo creo que más que Macri puro, en realidad me parece que el gerenciamiento, digamos, del gobierno de la ciudad lo está haciendo, lo está expresando Rodríguez Larreta. Cuando digo gerenciamiento es también la sociedad del gobierno de la ciudad con la Cámara de la Construcción. Es un gobierno muy emparentado, digamos, con grupos empresarios, con Caputo, con IRSA, con Benito Roggio. Si uno ve las cuentas de la ciudad, son cuentas que van hacia un solo lugar, digamos, a fortalecer el sector privado. En ese sentido me parece que el macrismo lo ve a Rodríguez Larreta como el mejor gerente. El que va a garantizar ese sistema. El tipo que garantiza la continuidad de ese sistema. El año pasado nos vino a visitar Form, que bueno, ahora tu compañero de fórmula, Sí. de lista, y yo un poco también, poniéndome en abogado del diablo, decía, bueno, Edgardo, pero también al mismo kirchnerismo se lo ha acusado, en algún momento la misma Cerruti ha tenido un rol crítico, pero al mismo kirchnerismo se lo ha acusado de tener sociedad, a Pino Solanas también lo dijo en su momento, el FPV porteño ha tenido sociedad, ha tenido acuerdos y ha votado cuestiones en común con el macrismo. De hecho, en su momento ellos sacaron una campaña que era no al pacto pro FPV, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, también a Cabandier, yo lo entrevisté con este tema. Cabandier explicaba que a veces para alcanzar algunos resultados ante una mayoría tan contundente, a recordar, eso, ¿qué lectura hacías vos de la convivencia del FPV con una fuerza mayoritaria en la ciudad que ha sido pro? Creo que hay una tensión fuerte entre lo que es la gobernabilidad, como plantean algunos, que para mí no es una razón suficiente para este tipo de acuerdos, y ser oposición en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hubo algunos momentos en la ciudad y algunos compañeros del Frente para la Victoria que han regido de alguna manera su posición y su voto en función de algunos planteos que hacía el gobierno nacional. Por ejemplo, porque ayer incluso creo que fueron a visitar Parque Patricios los compañeros candidatos de Recalde junto con Bocio, por ejemplo la posibilidad de poder construir para el Procrear en Parque Patricio, que eso generó 2 o 3 acuerdos o leyes que se votaron. Que fue uno de los puntos para calientes en su momento, claro. Yo realmente, en la historia misma del movimiento nacional siempre hubo este tipo de contradicciones. Nosotros tratamos de pararnos en un lugar, en ese sentido, lo más coherente posible en cuanto a lo que es la representación que creemos, bueno, que debemos obedecer de los sectores populares. Digo, no estamos de acuerdo con que se privatice el espacio público como se amplía ahora el parquimetrado. La ciudad va a tener casi un 40% con parquímetro y con estacionamiento medido. No estamos de acuerdo en eso, no lo votamos. Hemos sido críticos de otros compañeros que quizás confiados de que en el marco de un acuerdo general que favorecía políticas de vivienda popular lo hicieron. Yo creo que con el macrismo estamos cada vez más en las antípodas. Nosotros representamos otro proyecto.
Y vos decís que ahí juega algo la línea nacional, que en algún punto... Yo creo que sí, que no está alejado de las actitudes que a veces tenemos inclusive cuando definimos listas. Esta actitud de decir, bueno, vamos todos juntos, lista unificada, bueno, creo que obedece algunos conceptos de obsecuencia que me parece que no le hacen nada bien al proyecto nacional. Yo prefiero acompañar críticamente, poder plantear claramente cuáles son aquellos proyectos en los cuales no coincido, es defender siempre los intereses de los sectores populares y no ser cómplice, digamos, de ningún acuerdo con el sector empresarial que representa el macrismo. Queda una última pregunta, Fernando. A ver, el liberalismo ha logrado ser, desde la constitución de la ciudad de mediados de los 90, pasando por De la Rúa, Olivera, la fuerza, con todos sus límites progresistas, que ha podido conducir, que ha tenido un proyecto de conducir la ciudad. Eso es aceptado. Ahora, la salida fue muy traumática a partir de lo que fue Cromañón. ¿Hay alguna relectura que hayan hecho el liberalismo a propósito de lo que fue en su momento la tragedia de Cromañón? Sí, yo creo que sin duda, para mí también lo que expresó la tragedia de Cromañón es el fin de una etapa política de lo que fue el progresismo como construcción alternativa al menemismo. Yo creo que es el fin también de lo que fue la crisis del 2001. Eso no significa que haya sido el fin de nuestra experiencia política, pero bueno, nosotros ya en el 2005 justamente estábamos participando de lo que era esta nueva experiencia, digamos, nacional, que es el kirchnerismo, que también tiene un origen, bueno, que no tiene obviamente un origen traumático como ha sido la desgracia de Cromañón, sí tiene un origen político bastante confuso en lo que fue la transición del peronismo, digamos, del menemismo hacia el 2003. Para nosotros es muy importante, para mí por lo menos es muy importante como parte, digamos, del liberalismo, los acuerdos con otras fuerzas políticas, pues yo creo que la política en la Argentina está en revisión permanente. Creo que el único horizonte que uno no debe perder es el horizonte, digamos, de lo que ha sido en la historia nacional la defensa de la soberanía y la defensa de los intereses populares. Para cerrar, antes de ayer, una cautelar, un recurso amparo que había presentado Aníbal Ibarra justamente por una empresa subsidiaria que tiene el Grupo Clarín en el barrio de Barracas, salió favorable y van a tener que hacer una apertura de calle porque por el grupo, digamos, la villa está cerrada al ingreso de ambulancia, una de las villas más grandes de Capital, que es la 2124. Digo, sí, no nos acompañaron mucho en ese inicio hace 2 años del juicio contra el grupo. Para mí, digamos, son los hechos prácticos los que definen cuáles son las posiciones políticas. Fernando, muchas gracias por venir a visitarnos. Bueno, José, gracias a vos. Felicidades. Bueno, en este segundo bloque de Agencia Paco Urondo TV estamos con Eduardo Romero, que es de la agrupación Construir en Unión y Libertad. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por venir a visitarnos. Bueno, ¿nos contás un poco a qué se dedican ustedes? Sí, mira, la agrupación surgió hace más de 2 años en realidad, en una intervención que hicimos con un grupo de psicólogos sociales. ¿Vos sos psicólogo social? Soy psicólogo social, egresado de la Universidad Popular de Madrid en aquel momento. Con un grupo de compañeros hicimos una intervención ante un grupo de vecinos que había sido estafado por un puntero político de la zona. Esto es en Solano. En Solano, sí. A través de ahí lo que se nos ocurrió es hacer reuniones con los vecinos para ver cuál era la alternativa que le podíamos ofrecer o más o menos contener un poco esa desilusión que tuvieron. ¿Habían sido estafados porque una inversión de vivienda? Había proyectos de vivienda, había también propuestas laborales y talleres productivos y una serie de cosas. Incluso le habían... Algo como un proyecto maestro. Claro, y incluso vecinos habían invertido dinero ahí. Lo empezamos a reunir, más o menos en primera instancia era para tratar de dar una contención
a ese grupo y de ahí surge la idea de hacer diferentes talleres. De todos los talleres que se hicieron, que eran talleres para trabajar con los vecinos en grupo reducido, para de esa manera poder contener un poco más la bronca que venían teniendo, porque fue muy duro, digamos, el golpe que habían recibido. De todos los talleres... Pero era muy duro, pero, o sea, ¿la gente qué le pasaba? No, habían creído y habían puesto... Habían sido robados. Claro. Y querían ajusticiar al... Claro, o sea, de ahí, o sea, desde el momento que fueron estafados hasta el momento que reconocieron de que ya no había marcha atrás en eso, de que habían sido estafados, que el chabón no iba a aparecer, pasó un tiempo. En ese tiempo era mucha bronca de por medio y algo había que hacer. En ese algo había que hacer se fueron generando cosas, como fueron diferentes talleres, primeros productivos, o sea, de repostería, de... ¿Era gente del barrio o No, gente del barrio. Que lo había venido de otro lugar? No, todo gente del barrio. ¿De ese barrio? De ese barrio, sí. En todo ese proceso prosperó y creció el taller para chicos, que lo pensó una compañera a través de un proyecto que habíamos hecho en Varela, también hace como 3 años, lo hicimos, lo lanzamos en Solano y fue el único que nunca suspendimos y nunca se cayó, digamos, de manera, y era, pase lo que pase. Siempre había pibe. Siempre había pibe y pase lo que pase tenía que funcionar. O sea, no había alternativa. Los otros sí se fueron reestructurando, se fueron cambiando, algunos se suspendieron, otros se transformaron en otra cosa, y el único que quedó fue el taller para chicos. En la actualidad tenemos el taller de expresión para chicos y chicas, que está todos los domingos, un taller de música para los chicos, los martes, hay una escuelita que funciona los sábados, y estamos haciendo cine también para los chicos, todos los viernes. ¿Pasan cine o ellos actúan? Pasamos cine, termina el cine, debatimos sobre la película que... ¿Y qué ven los chicos? Y desde Pollitos en Fuga hasta, no sé, con diferentes temáticas así, para trabajar también el tema de los valores un poco. Y nada, siempre vamos pensando a ver qué película dar a raíz de diferentes temáticas que van o que vemos. Si es un taller, si el taller de domingo vemos que hay mucha violencia, vamos con algo relacionado a eso, para trabajar eso. Hay un diagnóstico previo. Hay un diagnóstico previo. Se juntan los chicos, que cuenten a ver cómo vieron la semana y ahí ustedes evalúan con qué siguen. Claro, sí. Se funciona de esa manera. Incluso los talleres también, cuando vemos que hay alguna situación, frenamos, tratamos de bajar un poco la ansiedad, hablar un poco. Y lo importante es que las familias y los vecinos apoyan mucho. Antes iban solamente los chicos, ahora vienen los chicos y los familiares a ayudarnos a nosotros y a participar también en los talleres. Claro. O sea, se logró transformar en 2 años toda la situación en sí, digamos. ¿Y esto ustedes lo hacen en el marco de una organización política mayor? Sí, el construir está dentro de una corriente política que es la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, desde hace 1 año y medio aproximadamente, que los compañeros nos vienen ayudando y apostaron mucho a este proyecto en San Francisco Solano. O sea, la primera etapa, bueno, igual hasta el momento sigue también siendo todo autogestionado y todo un trabajo pulmón. Claro. O sea, no hay salario de nada. No hay salario de nada, sino que es buena voluntad, digamos. Una experiencia que lleva 1 año y medio. No, más de 2 años. Nosotros, hace 1 año y medio que entran en la CNP. Entraban en la CNP. Más de 2 años. Nosotros pusimos como fecha de festejo el 2 de abril justamente por todo lo que representa el 2 de abril en sí y porque más o menos nos sentimos la necesidad de organizarnos más fuertemente a partir de lo que fue las inundaciones en La Plata. ¿Por qué? ¿Por qué los afectó tanto las inundaciones en La Plata? Que también fue el 2 de abril. Porque nosotros vivimos en zonas que inundables y ahí más o menos nos chocamos con una realidad, bueno, pasó en La Plata pero puede pasar acá, o sea, la importancia de que haya una organización en el lugar, digamos, que actúe rápido. ¿Vos sos de Solano también? Yo soy de Solano. Claro. Es más, de hecho, hemos ido a trabajar en La Plata, en todo el tema de inundaciones, o sea que eso también dio pie a un montón de proyectos. Participaron del esquema que era La Patria es el Otro, ¿no? Claro, participamos, fuimos como psicólogo social junto con gente del Movimiento Evita a hacer contención y con la gente del barrio, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero estuvimos trabajando ahí fuerte con toda esa temática. ¿Y eso inspiró la experiencia también de Solano?
¿O ya venían trabajando? Ya veníamos trabajando y a partir de ahí tuvimos un montón de ideas, o sea, como si fuera decir, no, bueno, che, hay que profundizar este trabajo. Bien, ¿y ese profundizar en qué consiste? En más organización, es decir, bueno, a la hora de, por ejemplo, meternos más a cambiar lo que es el barrio en sí y a trabajar con las problemáticas que hay. Al año de eso tuvimos una inundación nosotros, no masiva como la que fue o de gran escala como la que fue La Plata, pero fue una inundación. Y ya teníamos nosotros en el lugar donaciones de ropa y algo de mercadería que nos habían mandado. Entonces, ahí más o menos pusimos esa práctica. ¿Ustedes pudieron prever lo que terminó pasando? Claro, sí. O sea, bueno, ya salimos inmediatamente después de la inundación a hacer un relevamiento del lugar y decirle a los vecinos que teníamos como algo para ayudarlos. Entonces, en ese funcionó, digamos, o sea, digamos, como fue algo que... Che, y a nivel, bueno, si no tiene ayuda de ningún tipo, a nivel nacional, la provincia, el municipio, nadie les da respuesta. Y sí, se han acercado mucho, hemos hablado y hemos recorrido miles de reuniones en lo que va de este tiempo. A veces nosotros somos la idea de pensar siempre de que todas las reuniones son positivas, o sea, más allá de que después nos den una respuesta favorable. Sí, nosotros tratamos de autogestionar todo, digamos, y decir, bueno, hay programas, pero por ahí los programas tardan mucho, algunos son muy copados, pero tardan mucho, tienen que presentar muchos papeles, y para que no sea tan engorroso todo, seguimos trabajando de forma autogestionada. Ahora nosotros estamos haciendo... Hasta que salgan. Ahora nosotros estamos haciendo el festejo del segundo año, y para ese segundo año Cultura nos manda un espectáculo, pero a la vez también tenemos una parte, o sea, hay grupos de pibes que hacen música, van a ir a tocar, o sea, que van de onda. También Diego Ginestra de Cultura nos está apoyando en un proyecto que tenemos de una exposición de arte, de obras que realizaron y van a realizar los mismos chicos del taller. Eduardo, vamos terminando, pero como idea de cierre final, ¿qué imagen les aparece cuando ustedes charlan con los chicos? ¿Con qué se quedan? ¿Qué tienen los chicos? ¿Qué piensan los pibes de los barrios inundables del sur de Gran Buenos Aires? Y muchas cosas. Ahora ya este grupo de chicos que viene trabajando nosotros viene del principio. Se van sumando y va hay cambiando también su propia visión. Y hay mucho sentido de pertenencia al barrio. O sea, y en nuevos talleres saltaron, o sea, en un momento de tensión entre nosotros, entre lo que hacíamos el taller, los pibes saltaron con un aguante del taller a la hora de la merienda, y son cosas que vos decís, bueno, de acá en adelante, pase lo que pase, no puedes suspenderlo. Claro. O sea, entonces... Pues también te devuelve mucho humanamente. Claro, sí, y es esa la dinámica que venimos teniendo, o sea, pase lo que pase, no suspendemos. Eduardo, te agradecemos muchísimo venir a visitarnos a Agencia Paco Urondo TV. Bueno, muchas gracias también a ustedes y mucha suerte.